profesor Castillo. Vengo a dar mis conclusiones del reporte número 5, ¿no? Que compromete la actividad de Rantes ATCMD, localizador ILS y control automático. Bueno, en el Rantes es un aparato que nos permite hacerle una prueba funcional al sistema ATCDM propiamente dicho, ¿no? La actividad, bueno, consiste en buscar o conectar por irradiación, o sea, antena a antena, del módulo de ATCDME al RANTES, ¿no? O también a través del cable coaxial conectado a la antena ATC o DME. ¿No? En este caso, para tener una mayor sensibilidad en lo que es la captura de la frecuencia, por decirlo así, del intercambio de preguntas y respuestas, tenemos para el lado de ATC tenemos dos perillas, que es el inter y el framing, que lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo. ¿No? Esto nos permite y nos ayuda a tener a configurar o hacer a capturar la sensibilidad que tiene la señal, ¿no? Y esto nos permite tener un mayor enfoque o una mayor precisión en la captura de la señal, ¿no? ¿No? Y si ponemos en la perilla del medio del RANTES, en modo ATC altitud, que es el que viene a ser el modo C ¿no? del ATC. Entonces tenemos indicaciones con luces o LEDs de color verde que nos indican que tenemos, no nos indican, sino que nos muestran que está siendo capturada en código binario, ¿no? O sea, esas letritas A1, A2 son códigos binarios, ¿no? Que son, por ejemplo, en este caso, en modo C, que viene a ser la altitud, nos muestran un flight level de 169, ¿no? Esto quiere decir que, eso quiere decir que la aeronave se encuentra a 16.900 pies, ¿no? Y este valor, si lo vamos si lo mandamos a una observación real, por ejemplo, de torre de control, eso es lo que se va a ver, ¿no? El flight level 169 en la torre, en el ATC, ¿no? Y si ponemos en el modo ident, a través del encoder, que el encoder se encarga de cambiar las señales, por decirlo así, físicas a digitales, ¿no? Entonces, en el encoder podemos seleccionar cualquier código binario, pero claro, tiene que ser de hasta el número 7, ¿no? O sea, del 7 no pasa. No, son 4 valores de 7 que van del 1 al 7, ¿no? Entonces puede ser 1, 2, 3, 4, puede ser 1, 7, 6, 6, 5, puede ser 1, 7, 4, 3, pero no puede ser o no va a existir jamás 1, 8, 9, 9, 7, porque solamente, como lo decimos, solamente se puede observar números del 1 al 7, ¿no? Por el mismo sistema binario en el que está trabajando el sistema TC, ¿no? Y en ident es el modo A, ¿no? Solamente nos muestra, eh, como digo, el número de identificación del avión, ¿no? Como digo, son de 4 números, cada número va del 1 al 7. Ajá. Y las conclusiones que tengo para sobre Rantes es que en el laboratorio se realizó con éxito la irradiación y tenemos ahí los datos y valores. Y aparte que también concluyo que para hacer un buen test funcional o operacional de la aeronave, ¿no? Se necesita de aprender del manual de Aeroflex, que es el manual del RANTES ATCDME, y también se necesita capturar la mayor sensibilidad posible de la frecuencia a través del intermittent framing, ¿no?
Y podemos ver en la indicación de arriba que, y según el manual nos muestra que la señal siempre llega o es la mejor cuando está a un 60%, ¿no? O sea, llega más, con más nitidez, llega con más precisión, por decirlo así, ¿no? Y eso es lo que tengo para mis conclusiones referente a STCDM. Y las conclusiones sobre el localizador ILS es que para capturar la senda de planeo en una aeronave, perdón, para un landing de la aeronave, en este caso hicimos una simulación, un flight simulator de un Airbus 320 a la pista Jorge Chávez. No, acá tenemos el NCDU, ¿no? Y tenemos en la página de RadarApp donde se tiene que configurar o se tiene que setear para que la captura sea de manera correcta. Se tiene que poner la frecuencia ILS. En este caso, este es una imagen, ¿no?, de internet, porque no tengo los valores, pero en donde dice ILS frecuencia se pone 109.7, que es la frecuencia ILS para aterrizaje de la aeronave, ¿no? Cuando se setea acá en automático, en el PFD se pone, ¿no? Aquí dice, se pone donde dice ID, sale el ILS y sale la frecuencia, ¿no? 109.7. Y en automático también aparece estas de senda de glide slope, ¿no? De localizador. Siempre y cuando en el NCP se ponga el localizador activado, sale, ¿no? Sale los indicadores de glide slope, ¿no? Y arriba en el PFD también sale como que cuando ha capturado la senda de planeo sale glide slope, ¿no? Y eso quiere decir que ya se capturó la senda de planeo y que en automático y activando los dos autopilots, el uno y el izquierdo, el derecho, o el uno y el 2 en automático el descenso comienza, ¿no? Pero para eso se tiene que poner ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, parámetros de takeoff, perdón, parámetros de aterrizaje, ¿no? Por ejemplo, una altitud adecuada es entre los 1600 1800 pies. También una, una velocidad no tan alta que puede abarcar de los 160 nudos a los 180 nudos. Los flaps tienen que estar full. El auto brake también tiene que estar, ¿no?, medium o max, para que cuando llegue a tierra sea como, o sea, frene, ¿no?, la aeronave, y los spoilers armados, ¿no? Y todo eso lo hacemos a través del NCP, ¿no? Poniendo el flight director, llevando el autothrottle, que es, ¿no?, para que la potencia de los motores sea de forma automática siempre y cuando la maneta esté en lever climb, que es, que es para que el autothrottle tome el control de las manetas. El APU y el autopilot 1 y autopilot 2 tienen que estar encendidos. El localizador también. En el heading se tiene que poner una frecuencia, perdón, un rumbo de 155. En el SP, en el indicador de velocidad se tiene que poner una velocidad, como digo, de 160 a 180 nudos. La altitud también tiene que ir, ¿no?, entre los 1600 1800 pies, ¿no? Y todo, como le hemos dado al NCDU que tome el control de la aeronave, entonces solamente se tendría que jalar la perilla para que salgan los puntitos, o sea, las rayitas con el puntito, dando indicación de que el NCDU tiene el control del avión, ¿no? O sea, el autopilot tiene el control del avión, ¿no? Y que se está configurando desde el NCDU, ¿no? Y cuando nos salen numeritos en el NCP es porque lo estamos configurando desde el NCP, ¿no? Y las conclusiones que tengo que dar es que para hacer el landing de la forma correcta se tiene que colocar la frecuencia correcta, se tiene que poner la configuración de landing para la aeronave, como ya les mencioné, se tiene que
se tiene que poner el localizador activado, el Flight Director activado y los dos autopilot, ¿no? Porque si de esa forma no va a capturar la senda de planeo, y si la captura, lamentablemente se va a desviar, ¿no? Y tendremos un mal aterrizaje o llamado hard landing, ¿no? Es por eso siempre tener los parámetros en cuenta, ¿no? Como la altitud, la velocidad, la frecuencia, eh, y los flaps, los spoilers, el autobrake, ¿no? Y eso serían mis conclusiones de localizador y ILS. Y para control automático es similar a lo que a lo que he hablado sobre el localizador, ¿no? En este caso el control automático se configura desde que se prende la aeronave, ¿no? Lo podemos hacer y se hace a través de un checklist que se configura en el NCDU, ¿no? Se puede poner aquí la frecuencia a bord, el curso, la frecuencia ILS y el curso también, ¿no? Para que cuando estemos tanto por llegar a un aeropuerto o cuando vamos a aterrizar, ¿no? Sea de forma automática la captura de la frecuencia y de la senda de planeo. Y bueno, y como decía, que el autopilot se, se, se configura desde que se prende la aeronave, ¿no? En el overheat tenemos para prender la aeronave, lo podemos hacer con una carga o con una planta externa, o si no a través de la APU, ¿no? Prendemos el APU, prendieron las baterías, el APU, la válvula blip, encendemos los motores, y cuando encendemos los motores nos va a salir este take-off configuration, ¿no? Y esto nos sirve para que, propiamente dicho, nos sirve para hacer la configuración para un take-off o un decolaje, ¿no? Nos indica que tenemos que tener el auto-braking más, las señales de navegación encendidas, hacer un cabin check, los spoilers armados, los flaps en un nivel 2, ¿no? Y hacer un test de taste configuration, ¿no? Y y de esa forma se estaría también ya de esa forma ya pasaríamos, una vez que hagamos eso ya se pasa a la configuración de autopilot, ¿no? Simplemente tenemos en el NCP los cuatro parámetros fundamentales, ¿no? Velocidad, este, rumbo, heading, vertical speed y altitud, ¿no? Y tenemos en las perillas o en los botones selectores, tenemos el autopilot 1, autopilot 2, el autothrottle. El autothrottle también es un requisito fundamental para el control automático en el Airbus 320. Se pone el lever climb, y por ejemplo cuando seteamos una velocidad aquí en el NCP para decolaje, que es hasta los 120 nudos, perdón, hasta los 190 nudos o menos, o si no, si configura una velocidad de 240, entonces cuando ya llegue, por ejemplo, cuando ya esté haciendo el decolaje y llegue a una velocidad de, como digo, 140, 150, en el PFD, que lo tenemos aquí, nos va a dar una indicación, ¿no? Que ya tenemos que elevar la aeronave, ¿no? Y una vez que esté elevada la aeronave, se presiona simplemente el autopilot con el Flight Director para que en automático el piloto automático tome el control de la aeronave, y simplemente se despega, estás volando y se controla el NCP, ¿no? Controlas el heading, controlas la altitud, controlas el vertical speed, de acuerdo a los parámetros que te den para llegar a un puerto o a un aeropuerto o a un otro lugar, o hacer un checkpoint, se hace acá en el NCP, ¿no? Y el Flight Director es el que toma el control, ¿no? Desde el NCDU, ¿no? Y las conclusiones que tengo para el control automático es que se necesitan los parámetros necesarios
para que de forma automática, ¿no? El autopilot tome el control de la aeronave, ¿no? Y simplemente el piloto lo que tiene que hacer es, como lo vuelvo a repetir, configurar los parámetros o setear los parámetros del NCP o desde el NCDU, ¿no? Esto se hace ya cuando se hace un plan de vuelo, que es y eso se hace en el prevuelo, ¿no? Y otra conclusión es que el autopilot, eh, cuando uno se mueve, por ejemplo, la palanca o cambia eh, la palanca o el timón de mando de la aeronave o cambia, por ejemplo, las manetas y cosas así que están fuera de los parámetros del control automático, se desactiva y nos manda una alerta, ¿no? De la alerta que se ha desenganchado el piloto automático. Y lo cual puede ser algo arriesgado, ¿no? Porque ya se configuró una aeronave para piloto automático y cuando pierde el control el piloto automático es un poco difícil de volver a tomar el control de la aeronave. Y eso sería todo, profesor. Muchas gracias.